dreamed about the things that we could be. But baby, I've been praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. 1:17 abrimos el planetario de la radio y una vez más lo hacemos a través de la radio, a través de las ondas y a través del canal de YouTube de Borja Tosar, que es youtube.com/Borja Tosar. Allí nos pueden ver con sus propios ojos y además Borja y Óscar van a complementar todo ese conocimiento que tienen, lo van a completar con un montón de imágenes, vídeos y sonidos, claro, que van a poder escuchar también por la radio de Marte. No es porque ellos hayan estado, saben que llegó la Perseverance. Borja Tosar, buenos días. Muy buenos días, Lara. Blanco, ¿qué tal? Buenas. ¿Qué tal? Muy bien, aquí andamos. Bueno, con la indumentaria de la NASA, Óscar Blanco, quien quiera conectarse a YouTube. Esto no es muy oficial, pero ayer compré 2 camisetas de la Perseverance oficiales para andar con ellas en verano. Vale, bien. Digo en verano porque manga corta a lo mejor hay que esperar un poco, pero bueno, primavera. ¿En las naves espaciales hace calor o no? Pues depende de dónde toque la nave espacial. Si toca cerca de los motores, supongo que da calor. Esto como los aviones, según la zona donde estés. Según la zona y el tipo de nave espacial. Lo normal es que haga frío, porque en el espacio la temperatura es muy baja. Es prácticamente inexistente. Entonces las naves tienden a ir perdiendo temperatura con el tiempo. Pero, por otro lado, tienes el Sol, que también calienta las naves espaciales, por eso tienen que estar girando. Entonces, casi no se fríe de un lado. Bueno, la respuesta astronómica gallega es depende de dónde te pongan en la nave espacial. Si te ponen Muy bien, pero vamos a lo que vamos, que tengo tendencia a surgirme preguntas todo el rato. Vamos a la Perseverance porque esto es realmente impresionante. No sé si las personas que nos están escuchando ahora o viendo a través de YouTube son conscientes de la pasada que es esto. Tenemos ya imágenes directamente desde Marte, sonido desde Marte, imágenes de cómo fue el aterrizaje desde Marte. Impresionante cantidad de conocimiento nos arroja ahora muchísimas novedades, pero todo lo que va a acarrear después de investigación, ¿no? Exactamente. Ayer hubo una rueda de prensa de la NASA que, bueno, yo ya tenía la alarma puesta para conectarme porque ya se había anunciado que una de las cosas que se iba a presentar a los medios, al público en general, a todo el mundo, era el vídeo del descenso. Había una novedad con respecto a la sonda anterior, la Curiosity, que también había un vídeo del descenso, pero ese vídeo solo era una única cámara apuntando hacia abajo y en este caso había varias cámaras, una apuntando hacia el paracaídas cuando se abría, que para mí eso fue casi lo mejor de la secuencia, y luego otras en la grúa, otra en el módulo. Bueno, la verdad es que si alguien no lo ha visto todavía, ya está tardando, porque es una imagen brutal. Bueno, lo vamos a poder ver aquí ahora un poquito. ¿Y lo va a poner Borja enseguida? En quien esté conectado en YouTube, pero si no lo puede buscar después, si alguien le coge ahora en el coche o lo que sea, está además en alta resolución, lo puede buscar en el canal de la NASA y es algo que vale mucho la pena. Y como decías, y ahora iremos contando, pues iremos viendo durante las próximas semanas, meses, años, pues cómo va a ir recorriendo, porque todavía no se ha movido del sitio, hay que decirlo, desde que aterrizó, empezará en breve. Pero primero hay que calcular bien hacia dónde hay que ir. Ahora es lo que se está pensando, ¿no? ¿Hacia dónde vamos a ir? ¿Dónde es el sitio más seguro, más interesante? Todo ese tipo de cosas. Bueno, Borja, tenemos ya en pantalla en YouTube esa imagen de, vamos a ver, entiendo, el descenso y vamos a narrar el descenso de la Perseverance como con esa cantidad de cámaras que nos indicaba Óscar. Sí, vamos contando un poco. El que quiera ver el vídeo está disponible en YouTube y se llama Perseverance Rover, Descents and Touchdown. Entonces lo pones ahí, pones eso, o pones Perseverance NASA, que es más fácil de recordar, sí se pone. Y es muy espectacular. Empieza el vídeo, están ahí en la sala de control, que esto es lo típico. Y la sala de control es como las pelis, tal cual. Sí, con mascarillas, pero sí. Sí, efectivamente. Sí, como cualquier peli. Y distancia de seguridad, pero hay que decir que cuando todo terminó con éxito se empezaron a abrazar, lógicamente. Eso es como los futbolistas, que van con la mascarilla, pero luego se saludan todos, ¿no? Sí. Vemos el paracaídas que se abre a velocidad supersónica y todos esos dibujitos que veíamos ahí tienen un significado que es curioso. Todos esos dibujitos, si lo coges en código de programación Python, significa Dare Mighty Things, que es el eslogan del Jet Propulsion Laboratory. Haz cosas grandiosas. Luego se desprende el escudo térmico y se ve el suelo de Marte por primera vez. Entonces aquí está la sonda colgando del paracaídas supersónico y se ve el suelo de Marte
a una altura de avión comercial típico terrestre, unos 10 kilómetros de altura más o menos. Y aquí vale. está bajando unos 400 kilómetros por hora más o menos. Lo que se ve Vale. que se ha soltado y va cayendo era lo que protegía en la entrada en la atmósfera. Esa Vale. parte, digamos, que es un desecho ahora, ya no tiene ninguna utilidad, ¿no? Vale, entonces, A y la ver, imagen que nos llega es, o sea, la imagen esta que estamos viendo y que se puede ver en YouTube es la de la sonda, ¿no? De lo que sí, va viendo la eso sonda. es, digamos, en la panza del rover, pues vemos la superficie de Marte, ¿no? En breve lo que ocurre es que ahora está con el paracaídas todavía, se suelta el paracaídas y se encienden los retrocohetes. En ese momento ya tiene unos sensores y busca dentro de la zona que está viendo cuál es la zona que, aparte de saber que es donde tenía que estar, va a buscar el sitio más seguro para posarse, es decir, evitando rocas, evitando cráteres, dunas. Y Claro, es es lo que que estamos hace. viendo la imagen de Marte y no es lisita, o sea, tiene un No, montón de accidentes. Tiene cráteres, también se ve hacia la derecha del vídeo, se ve como una especie de... Es un litoral extinto de Marte, de cuando llegaba el océano hasta allí. En Marte pues, hubo grandes océanos de agua líquida. Y una de las cosas que va a mirar Perseverance es una zona donde si hubo agua líquida, que es el cráter Jezero, y mirar si hay restos de vida pasada, de microbios pasados que vivieron en Marte hace 3.800 millones de años. Ahí se ve por ahí el cráter. Es una pasada. Las imágenes La verdad es son que una sí. pasada. Se ven las dunas. Chulísimo. Repito que el quien no lo haya visto tiene que verlo. Sí, Hay tiene que verlo. entender que estas imágenes se presentaron ayer por la noche, a las 8 de la tarde, hora de aquí. Ahora estaría volando. Exacto, ahora está con los retrocohetes. Pero hay que explicar que estas imágenes no se vieron en directo, lógicamente. Esto se grabó y ya después de haberse posado con tiempo, durante unos 3 días, estuvo enviando toda esta información, porque lógicamente la conexión que hay desde Marte hasta la Tierra no es como lo que tenemos en casa, ¿no? La velocidad Claro. tiene un tiempo, hay que procesar toda esta información además. Ahí se acerca un montón en la imagen. Ahí está unos 15, 20 metros. Mira, la grúa. Ahí está la grúa. Una cámara apunta hacia arriba, otra hacia abajo, exacto. Una cámara se ve la sonda desde la nave, que la está dejando posar, y se ve también la nave desde la sonda. Se ve una cámara para arriba, una cámara para abajo, y se ve cómo la deja en el suelo. Ese momento levanta polvo, que es un momento así confuso, y de pronto sale disparada la nave que carretea la sonda. Y aterriza, celebración a tope, ameriza correctamente. Pues y celebración total, efectivamente. Y esa sonda que ya está, además de mandando esa imagen, ese momento del aterrizaje, ya envió sonido, imagen, ya está en Marte y está trabajando allí. Sí, tenemos un sonido que tiene Luis González por ahí. Yo no era capaz de amplificarlo lo bastante bien, pero se lo pasé a Luis y seguro que ha hecho Vamos a escuchar una virguería de esas que hace él. Vamos a escuchar a Marte, vamos a escuchar el sonido de Marte ahora mismo, y esto es real. Y eso es el viento de Marte. Que nadie pretenda escuchar pajaritos ni cencerros de vacas. Lógicamente, sería un poco sorprendente de haber escuchado eso, ¿no? ¿Hay otra vez? Sí. Ese es un mecanismo que tiene la sonda que lo están haciendo funcionar y por eso se escucha así mecánico. Ajá. Sí, ayer presentaron los dos sonidos, ¿no? Limpiando ese ruido y quitándolo. Lo que se oye es esa brisa, ¿no? Que lógicamente poco más sonido vamos a escuchar en Marte. Pero menos mal, para mí sí, estaría bien mandar una sonda de 2.500 millones de euros con espectrómetros en ultravioleta y en rayos X para luego poner el micrófono y escuchar crack, 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 crack. Parece que sí hay vida. Ya hay vida. Venga, hay ranas, nos podemos marchar. A mí me pareció, yo ayer literalmente tenía la piel de gallina, los vellos de punta, escuchando y viendo este vídeo porque fue espectacular, ¿no? Es que yo creo que, no sé, ahora nos sorprendemos, me da la sensación de que las personas nos sorprendemos menos por las cosas. Evidentemente no lo comparo con el hombre en la luna, ¿no? Una cosa es enviar a una persona allí fuera, pero esto es muy importante. Conseguir esta proeza es trascendental y no soy muy consciente de que realmente lo valoremos. No, yo creo que se valora. Yo creo que otras veces la NASA sí que está viendo la comunicación del público precisamente porque su subsistencia y sus fondos dependen precisamente de ello. En la NASA cada misión se vota en el Congreso. Es como si cualquier cosa científica en España se votara en el Congreso de los Diputados, ¿no?
Los organismos científicos estarían súper interesados en salir en noticias, en prensa, Sí, eso hacer sí. ruedas de prensa, que salir titulares. Entonces la NASA funciona así, al contrario que en Europa, que los presupuestos van de otra forma. Entonces, interesa comunicar mucho al público. Pero sí que es verdad que es lo más difícil que se hace esto, ¿eh? O sea, pocas Sí. cosas más difíciles que se Es muy hagan. complicado. Bueno, no tenemos mucho tiempo para más, pero sí quiero hablar de la postal planetaria del sábado, porque se acerca fin de mes y además de tener menos dinero en el banco, viene la postal planetaria, que es lo bueno. Sí, es lo bueno. La postal planetaria es fin de mes y todos los fines de mes, pues el plan estupendo para fin de mes es la postal planetaria, que es muy barato. De hecho, es totalmente barato, absolutamente barato, porque es gratis. Aunque el planetario creo que va a estar abierto, la vamos a seguir haciendo por internet por motivos de seguridad, para evitar la postal planetaria siempre viene mucha gente. Entonces, el planetario como mucho puede estar creo que al 15%, entonces la seguimos haciendo por internet de momento. Bien. Y será el sábado, este sábado, en el canal de YouTube de los Museos Científicos de Coruña y en el Facebook de los Museos Científicos de Coruña a las 11 de la mañana en directo. Perfecto. Y El no sábado. puedo decir de qué es aún porque aún no lo tenemos claro, pero bueno, algo de esto queda. Claro. Seguro, no me Pues cabe ahí duda. queda esa recomendación. Y Óscar, no sé si la semana que viene serás capaz de entrar desde Trevinca y enseñarnos en directo vía YouTube y vía radio el observatorio. Sí, ¿Qué te parece? lo raro, hoy tendría que estar allí de hecho, pero bueno, a lo mejor voy ahora, en cuanto termine esto me voy, pero la semana que viene seguro que me coincide por allá. Bueno, os o sea que invitamos os enseño el observatorio. a todos a seguir escuchando la radio Onda Cero, pero también el planetario de la radio de Onda Cero, que es a esta hora y que ahora lo tenemos también vía YouTube, youtube.com/ los tres guapísimos, además, o sea, nos pueden ver en pantalla, que esto gana muchísimo, sobre todo por las imágenes de Marte, no tanto por nosotros. Bueno, con el perdón del pelo de Óscar, ¿eh? Y nos vemos que es muy agradable, que también está muy chulo. Sí, que hace tiempo que no compartimos estudio. Un abrazo a los dos. Adiós, hasta el martes. Muchas gracias, Lara.